¿Alguna vez sentiste como si te estuvieras desarmando por dentro, aunque todo parezca calmo por fuera? Como si la vida te estuviera llamando hacia algún lugar que no sabes nombrar, pero que te arranca de todo lo que antes tenía sentido. Este video no es sobre síntomas, ni sobre fórmulas. Es sobre ese momento invisible y brutal donde comienzas a percibir que lo que duele quizás sea justamente lo que está intentando sanarte. Carl Jung decía que aquello que no haces consciente vuelve como destino. Y el destino a veces es ese dolor inexplicable que parece no tener una causa concreta, pero tiene raíz, y esa raíz casi siempre está enterrada en eso que evitaste por demasiado tiempo: tu verdad. Tu verdad no grita, susurra, pero cuando es ignorada, se transforma en sufrimiento, y cuando el sufrimiento golpea, el mundo lo llama debilidad, pero quizás sea exactamente lo opuesto. El dolor emocional que te atraviesa no es un error, es un mecanismo, un último intento de tu alma para sacarte de una vida que aprendiste a tolerar, pero que ya no sostiene a quien te estás convirtiendo. Y ese proceso es silencioso al principio. Comienza con un cansancio extraño, una insatisfacción sin nombre, unas ganas de parar todo, pero luego crece, exige, rompe, y es ahí cuando crees que estás roto, cuando en realidad estás naciendo. Lo más difícil es que nadie te enseñó a soportar el proceso. Todos te enseñaron a vencer, a reaccionar, a superar, pero no a atravesar, no a soportar el dolor como un maestro, no a escuchar el silencio como una guía. La cultura quiere que te apures, quiere que te remiendes, quiere que sonrías, pero el proceso de sanación no tiene prisa. Quiere que mueras, mueras a lo que ya no es real, mueras al personaje, mueras a la actuación. Y eso asusta, porque crees que estás perdiendo todo, cuando en realidad solo estás perdiendo lo que no era tuyo. Existe un secreto en el proceso de sanación que nadie te cuenta. No comienza cuando encuentras la solución. Comienza cuando dejas de huir. Mientras sigas intentando silenciar el malestar con distracciones, con recetas listas, con una espiritualidad superficial que promete paz sin profundidad, el proceso no se inicia. La sanación comienza cuando te sientas en silencio y finalmente te dices a ti mismo: estoy aquí, ya no voy a abandonarme. Hace falta coraje para atravesar este tipo de dolor. Coraje para quedarte en la oscuridad sin respuestas, para ver tus certezas derrumbarse sin aferrarte a nuevas ilusiones, para sentir todo lo que evitaste sentir toda tu vida. Y Jung lo sabía. Él sabía que la verdadera sanación exige descenso, exige confrontación, exige mirar a los ojos de tu sombra y decir: te veo. Porque solo lo que es visto puede ser transformado, solo lo que es aceptado puede ser liberado. Y en ese punto es importante recordar: no estás roto, estás en transición, y la transición duele porque lo remueve todo. Remueve a quien creías ser, remueve tus relaciones, tus metas, tus certezas. El dolor de ahora no es el final, es el medio, es el camino entre lo que murió y lo que aún no ha nacido. Y el vacío que sientes no es ausencia, es espacio. Es el suelo fértil donde algo nuevo puede por fin crecer. Por eso, en este video, vamos a descender juntos. Vamos a mirar de frente ese proceso invisible que te llama todos los días. Vamos a nombrar lo que sientes, validar lo que vives y, más importante, vamos a recordarte que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas soportar. Soportar el proceso, soportar el silencio, soportar el no saber. Porque a veces la única cura posible es permanecer. Y permanecer no es pasivo, es revolucionario. Permanecer es resistir la prisa del mundo, la desesperación por alivio, la huida hacia respuestas fáciles. Permanecer es elegir quedarte contigo mismo cuando todo en ti quiere salir corriendo. Es en ese lugar de presencia radical donde la verdadera sanación comienza a dibujarse, no como magia, sino como reconexión, como regreso, como verdad que finalmente
puede respirar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya comenzó a despertar. Y ese despertar puede ser confuso, doloroso, solitario, pero es real, es tuyo. Y a partir de ahora vas a entender que el dolor que te visita no te está destruyendo, te está trayendo de vuelta a casa. Porque tú eres la cura. Y el proceso, por más oscuro que parezca, es el camino de regreso a ti mismo. La mayoría de las personas cree que está enferma cuando empieza a sentir dolor emocional profundo. Pero la verdad es que el sufrimiento psíquico rara vez es una patología, casi siempre es un llamado, una alerta del alma que ya no puede sostener la mentira que vienes llamando vida. Y es por eso que tanta gente enferma en el auge de la estabilidad. Cuando todo parece estar en orden, el cuerpo colapsa, el ánimo desaparece, el sentido se disuelve, porque nada de eso era real, era solo supervivencia con buena apariencia. La raíz del dolor no está en el presente. Se extiende como una raíz silenciosa, que crece bajo la tierra emocional desde hace años, a veces décadas, y un día rompe la superficie, y tú lo llamas crisis, lo llamas colapso, lo llamas depresión, burnout, ansiedad. Pero el nombre importa menos que lo que hay detrás de él. Lo que está saliendo a la luz es la desconexión entre quién eres y quién has estado fingiendo ser. Jung comprendía esto con una profundidad rara. Para él, los síntomas no eran fallos, eran mensajeros, voces del inconsciente que se manifiestan cuando se las ignora por demasiado tiempo. El cuerpo, la mente y el alma están en diálogo constante, pero cuando el alma es silenciada, el cuerpo grita, y la mente se desorganiza intentando sostener el personaje que creaste para sobrevivir. La raíz del dolor está en ese abismo, entre la esencia y la actuación. El dolor no está diciendo que estás equivocado, está diciendo que estás lejos, lejos de ti, lejos de tu verdad, lejos de tu integridad. Y cuanto más lejos vas, más intenso se vuelve, porque no quiere castigarte, quiere traerte de vuelta. El dolor es, paradójicamente, una forma de amor, un amor feroz, un amor que arranca tus máscaras, destruye tus disfraces y te obliga a mirar lo que ya no quieres ver. Y en ese punto necesitas decidir, ¿vas a seguir intentando anestesiar el síntoma o vas a empezar a escuchar lo que quiere mostrarte? Porque la raíz del dolor no se disuelve con distracción, exige presencia, exige valentía. Exige que entres en contacto con aquello que fue negado, ahogado, enterrado. Y ese contacto es incómodo. Es como tocar una herida abierta, pero también es el primer paso para sanarla. Pasaste la vida aprendiendo que sentir demasiado era debilidad, que ser vulnerable era peligroso, que llorar era perder el control. Y ahora, el cuerpo cobra esa cuenta, porque nadie sobrevive emocionalmente a una vida de represión. El dolor que sientes hoy puede ser la somatización de años diciendo todo está bien cuando todo se estaba desmoronando. Puede ser el colapso final de un sistema interno que ya no soporta verte traicionarte. Y mira, no es que hiciste algo mal, es que aprendiste a sobrevivir. Aprendiste a agradar, a adaptarte, a ser útil, funcional, sonriente. Te moldeaste para encajar, para ser aceptado, para ser amado. Pero, en algún momento, el precio de eso se volvió demasiado alto, porque empezaste a desaparecer de ti, a desaparecer de lo que sientes, a desaparecer de lo que deseas. Y el dolor es esa señal clara, ya no estás ahí. Es importante entender esto. No necesitas sanar el dolor, necesitas sanar lo que causó el dolor. La distancia de ti mismo, la desconexión de tu verdad, la negación de tus límites, el abandono de tu esencia, porque cuando regresas a casa, el dolor ya no tiene función. Cumplió su papel, te alertó, te despertó. Y ahora el trabajo es otro, reconstruir a partir de la verdad. Muchas veces eso que llamas sufrimiento es, en realidad, el nacimiento de una parte tuya que estaba sofocada. El dolor es el parto del alma. Es la ruptura necesaria
para que surja una nueva conciencia. Y como todo nacimiento es sangriento, confuso, desorientador, pero también es sagrado, porque el alma no despierta en la comodidad, despierta en la travesía, en el caos, en el enfrentamiento con la sombra. Entonces, si estás sufriendo, respira. No estás enfermo, estás en proceso, en travesía, en transición. La raíz del dolor es la verdad que quiere florecer, pero para eso necesitas soportar el malestar de verla brotar. Porque no llega con flores, llega con tierra, con barro, con lágrimas, pero llega, y cuando llega, todo empieza a tener sentido. Es natural querer huir del dolor, es humano buscar alivio. Cuando el alma empieza a gritar, el impulso inmediato es correr tras soluciones rápidas, un medicamento, un método, un contenido motivacional, una nueva técnica de respiración. Empiezas a buscar la cura como quien huye de un incendio, desesperado por cualquier cosa que apague el malestar. Pero lo que nadie te dice es que esa búsqueda frenética puede convertirse en el propio impedimento. Porque el alivio inmediato, cuando se usa como escape, se transforma en una prisión más sutil. Descargas aplicaciones, sigues perfiles inspiradores, entras a cursos que prometen paz en 21 días. Empiezas a crear rituales, mantras, hábitos saludables. Y todo eso, en algún nivel, incluso puede ayudar. Pero si se hace para evitar el contacto con el dolor, se convierte en un maquillaje espiritual. La verdadera sanación no se esconde en la comodidad, se revela en el enfrentamiento. Y mientras sigas intentando funcionar mejor, sin mirar lo que realmente está doliendo, el dolor encontrará nuevas formas de alcanzarte. Lo que llamamos falsa sanación es ese ciclo vicioso de buscar soluciones externas para un llamado interno. Es creer que, si sigues todos los pasos correctos, finalmente dejarás de sentir. Pero dejar de sentir nunca fue el objetivo. Sentir es el camino. El dolor no está interrumpiéndote, te está mostrando lo que necesita ser visto. Silenciarla, estás negando el único lenguaje que el alma conoce. Estás diciendo, sin darte cuenta, no estoy listo para escuchar. Esa espiritualidad pasteurizada que promete ligereza sin profundidad está enfermando a muchas personas, porque crea una expectativa irreal de paz constante. Y cuando la paz no llega, te culpas. Crees que estás haciendo algo mal, que aún no eres lo suficientemente evolucionado, que necesitas intentar más, que necesitas esforzarte por ser agradecido, por vibrar alto, por no quejarte. Y poco a poco, esa exigencia espiritual se convierte en otro peso, otra forma de violentarte en nombre de una imagen ideal. La sanación no ocurre en la perfección. La sanación ocurre en el permiso. Permiso para sentir rabia. Permiso para cansarte. Permiso para dudar. Permiso para derrumbarte. No hay iluminación sin caída. No hay evolución sin crisis. Y Jung lo sabía cuando decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La luz solo es real cuando atraviesa la sombra, y la falsa sanación intenta saltarse esa etapa, intenta llegar a la luz sin atravesar la oscuridad. El problema es que cuando ignoras la sombra, ella se fortalece, se esconde en tus relaciones, en tus elecciones, en tus síntomas. Crees que estás sanado, pero solo estás anestesiado, y la anestesia tiene fecha de vencimiento. Un día se va, y cuando se va el dolor vuelve aún más intenso, porque no quiere ser eliminado. Quiere ser comprendido, quiere ser integrado, quiere ser acogido, porque solo lo que es acogido puede, por fin, descansar. Mientras sigues buscando respuestas listas, estás diciendo que aún no confías en tu propio proceso. Estás poniendo tu sanación en manos de alguien, de un método, de un gurú, de un video. Pero la verdadera transformación comienza cuando te das cuenta de que nadie fuera de ti tiene la llave. La llave está en tu historia, en tu cuerpo, en tus silencios. La llave está en tu disposición a dejar de huir y comenzar a escuchar. La falsa sanación crea una expectativa de final, como si el dolor fuera a desaparecer de golpe.
como si un día fueras a despertar y todo estuviera resuelto. Pero el proceso real se parece más a olas que a metas. Mejoras, luego te hundes. Te calmas, luego te inquietas. Sientes paz, luego lloras, y está bien. Porque no se trata de llegar a un lugar definitivo, se trata de convertirte en alguien que sabe atravesar. El verdadero problema de la falsa sanación no es que no funcione, es que te mantiene girando en torno a tu propio eje, haciendo más de lo mismo con ropa diferente. Y mientras tanto, el dolor permanece ahí, intacto, esperando ser tocado de verdad, esperando ser sentido, no resuelto, esperando ser reconocido, no callado. La falsa sanación alimenta la ilusión de que basta conseguir el guión. La sanación real exige improvisación, exige presencia, exige entrega. Así que tal vez ahora sea el momento de dejar de buscar el próximo paso perfecto y simplemente estar con el dolor, estar con la duda, estar con el desorden, porque paradójicamente es en ese estar entero, incluso fragmentado, que la sanación comienza a suceder. No como magia, sino como consecuencia de tu decisión de, finalmente, no abandonarte más. Llega un momento en que dejas de buscar respuestas fuera y empiezas finalmente a escuchar lo que tu alma viene diciendo hace años en silencio. Y es en ese instante, casi imperceptible, donde todo empieza a cambiar. Porque por primera vez dejas de creer que la sanación vendrá de fuera y comprendes, con una lucidez casi dolorosa, que tú eres la propia sanación, que lo que te falta no está en el otro. Está en el reencuentro con una parte tuya que fue dejada atrás mientras intentabas volverte alguien funcional, aceptable, admirable. Ese retorno a la verdad no es un evento grandioso, no viene con aplausos ni con una iluminación súbita. Llega despacio, como una memoria olvidada que regresa en medio de la noche, como una sensación de familiaridad con algo que no sabías que habías perdido. Tu verdad no grita, susurra, espera, y cuando finalmente dejas de correr, de fingir, de agradar, ella aparece, cansada tal vez, pero viva, lista para ser acogida. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas arreglarte, que había algo mal en ti, que para merecer amor, aceptación, respeto, era necesario convertirte en una mejor versión. Y eso te llevó a un esfuerzo constante de rendimiento emocional. Aprendiste a observarte todo el tiempo, a corregirte, a moldearte. Pero ese esfuerzo, en el fondo, fue un intento desesperado de no ser abandonado otra vez, de ser digno, de encajar, de ser visto. Y en ese proceso te alejaste de lo único que realmente importaba, tu esencia. Jung decía que el proceso de individuación, ese retorno al self, es el trabajo de una vida, y lo es, porque exige que desarmes todas las capas que construiste para sobrevivir. Exige que te desapegues de la imagen, del personaje, de la armadura, y eso duele, porque esas capas te protegieron, fueron útiles, cumplieron una función, pero ahora te están sofocando, ahora impiden que sientas, que vivas, que ames con totalidad. Cuando entiendes que eres la sanación, algo cambia en la mirada. Dejas de esperar que el mundo valide tu dolor, dejas de implorar por reconocimiento, dejas de buscar a alguien que venga a salvarte, porque comprendes que la salvación no es un evento, es un proceso de reconexión. Es cuando empiezas a hablar contigo con gentileza, cuando aprendes a acoger lo que sientes sin juzgarte, cuando comienzas a decirte, estoy aquí y no voy a abandonarme nunca más. Ese retorno no tiene manual, no sigue una línea recta. A veces te sentirás aún más perdido, pensarás que estás retrocediendo, dudarás de todo, y eso es natural, porque el retorno exige desaprender, exige vaciar, exige desapegarte de las verdades que creías tuyas, pero que en realidad fueron impuestas, heredadas, absorbidas, y poco a poco empiezas a distinguir.
lo que es tuyo y lo que cargaste por miedo a no ser amado. Tu sanación no habita en un ideal, habita en la aceptación radical de quien eres, con fallas, con dudas, con historias que duelen. La verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a caminar al lado de tu dolor, no como enemiga, sino como parte de tu historia, como una mensajera, como un puente entre la versión que aprendiste a ser y la verdad que viniste a encarnar. Y en ese camino vas a darte cuenta de que no necesitas ser perfecto para estar entero, que no necesitas estar listo para ser verdadero, que no necesitas ser invencible para ser digno de amor. La sanación ocurre cuando te tratas con la misma compasión que siempre ofreciste a los demás, cuando te das cuenta de que tal vez nunca estuviste roto, solo estabas desconectado, y que ahora por fin estás regresando. Tú eres la cura porque eres el único que puede escucharse con profundidad, porque eres el único que puede sentir lo que siente, porque eres el único que puede habitar tu cuerpo con presencia. Todo lo demás, los libros, los terapeutas, los maestros, son solo faros, indican el camino, pero nadie puede caminar por ti, nadie puede sumergirse en tu abismo, nadie puede tocar tu verdad como tú. Y cuando finalmente asumes ese lugar, no como quien carga un peso, sino como quien honra una misión, la vida cambia. No porque todo afuera cambie, sino porque dentro algo se alinea, algo vuelve a latir, algo encaja, y entiendes que nunca se trató de sanar para ser amado. Siempre se trató de recordarte quién eres, para amarte de vuelta. Es fácil querer parar en medio del proceso, cuando el dolor se vuelve insistente, cuando todo parece una prueba de resistencia, cuando incluso los días buenos están atravesados por una melancolía silenciosa. Piensas en rendirte, en anestesiarte, en volver a ser quien eras antes, porque el camino de la sanación no es recto, ni limpio, ni glorioso. Es, muchas veces, brutal, y es justamente ahí donde reside su valor, porque solo atraviesa quien soporta el fuego de la transformación sin buscar atajos. El dolor enseña, pero solo enseña cuando decides quedarte, cuando eliges no huir, no distraerte, no protegerte de aquello que necesita ser sentido. El dolor solo se transforma en sabiduría cuando permites que te atraviese sin prisa, sin respuestas, sin garantías, porque el dolor no tiene método, tiene ritmo. Un ritmo ancestral, íntimo, que no respeta los patrones del mundo, pero obedece con precisión implacable al tiempo de tu alma. Y soportar el proceso no es conformarse, no es aceptar pasivamente el sufrimiento, es lo opuesto. Es tener el coraje de estar presente dentro de tu propia noche oscura. Es no abandonarte cuando todo dentro grita por huida. Es elegir acompañarte incluso cuando hasta tu fe parece haberte dejado. Porque es en ese punto, en ese desierto interno, donde comienza a surgir la verdadera fuerza. No como fuerza de lucha, sino como fuerza de presencia. La fuerza de quien se queda, de quien respira, de quien atraviesa. El mundo te enseñó a no tolerar el malestar, a reaccionar rápido, a resolver todo con eficiencia. Pero el proceso de sanación es profundamente ineficiente. Te desarma, te paraliza, te obliga a enfrentar lo que no tiene solución fácil. Y, en ese caos, tu mente se desespera, porque no encuentra control, ni respuestas, ni previsibilidad. Pero es justamente en la falla del control donde el alma encuentra espacio para emerger. El dolor empieza a enseñar cuando dejas de tratarlo como enemigo, cuando empiezas a escuchar lo que tiene que decir, en lugar de intentar callarlo, porque todo dolor tiene un origen, y ese origen, casi siempre, es algo que fue ignorado, reprimido, sofocado. El dolor es la forma más sincera de comunicación del inconsciente, y cuando soportas el malestar con escucha, se convierte en una llave, una puerta, un punto de giro. Pero soportar no significa endurecerse.
Soportar es lo contrario de cerrarse. Es mantenerse abierto, incluso con dolor. Es permitirse sentir hasta el final, sin censura, sin vergüenza, sin juicio. Es reconocer que algunos dolores no pasan con explicaciones, sino con presencia, que algunas heridas no necesitan solución, sino testigo. Y ese testigo tienes que ser tú. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra. Y la sombra, muchas veces, es ese pedazo herido que quieres evitar, que quieres superar antes de acoger, pero no hay superación sin integración. No sanas lo que rechazas, sanas lo que abrazas. Y soportar el proceso es eso, extender los brazos hacia tu parte más rota y decir, puedes quedarte. En los momentos más oscuros, te vas a preguntar si todavía vale la pena. Vas a pensar que estás caminando en círculos. Vas a creer que no estás evolucionando. Pero es mentira, porque cada paso dentro del caos es una construcción invisible. Sí estás cambiando. Solo que la transformación real no hace ruido, se mueve por dentro, silenciosa como una raíz creciendo bajo tierra, rompiendo el concreto de la vieja identidad. Y lo más bonito es que con el tiempo empiezas a notar una nueva serenidad naciendo dentro del dolor. No es alivio, no es resolución, es algo más profundo, es madurez. Es una aceptación que no se confunde con rendición. Es una confianza en el proceso que nace justamente por haber soportado cada etapa de él. Y esa confianza no puede ser enseñada, solo puede ser vivida. Entonces, si estás en ese punto ahora, herido, confundido, cansado, sabe, no estás fracasando, estás aprendiendo a permanecer. Y permanecer, cuando todo en ti quiere desaparecer, es un acto de amor, de fidelidad, de renacimiento, porque el dolor, cuando es acogido, se convierte en puente, se convierte en maestra, se convierte en impulso, y lo que antes parecía solo sufrimiento, se revela como la etapa más honesta de tu florecimiento. Hay algo sagrado en el sufrimiento que se atraviesa con conciencia, algo que no puede ser explicado con palabras, solo sentido en las entrañas del alma. Cuando comienzas a mirar tu dolor no como una sentencia, sino como materia prima, el sufrimiento deja de ser solo herida y comienza a revelarse como potencial. Potencial de sanación, de verdad, de potencia creativa. Porque todo dolor cargado con presencia empieza poco a poco a transformarse en oro. Jung comprendía esa alquimia interior como pocos. Sabía que el alma posee un movimiento espontáneo de autorregulación y que aquello que nos hiere, si es escuchado e integrado, puede convertirse exactamente en lo que nos fortalece. La sombra, cuando es llevada a la luz, no desaparece, se transforma. Se convierte en recurso, se convierte en claridad, se convierte en canal de sabiduría. Lo que un día fue el lugar del trauma, ahora es el centro de tu fuerza. Pero ese oro no se entrega de inmediato. Solo aparece para quien permanece, para quien soporta el proceso y no se rinde ante sí mismo, para quien siente hasta el final cada capa del dolor sin intentar saltarse etapas, porque el alma solo revela sus tesoros a aquellos que se despojan de la necesidad de control y se entregan a la experiencia de la oscuridad. La alquimia no ocurre en la superficie, exige profundidad, exige inmersión. Transformar el sufrimiento en oro es, antes que nada, una elección. La elección de no dejar que el dolor te endurezca, de no permitir que te vuelvas cínico, frío, desconectado, porque el trauma no sanado genera armadura, y la armadura te aleja de la vida. Pero cuando eliges usar el dolor como camino, algo dentro empieza a reorganizarse, y aquello que parecía destruirte se convierte en parte de tu renacimiento. Te das cuenta de que el lugar donde más dolió es el lugar donde ahora puedes acoger a otros con más empatía, que la caída que te desgarró fue también el suelo donde brotó tu compasión, que el vacío que te atormentó durante años ahora es el espacio donde escuchas con más silencio, que la carencia se volvió fuente, que la herida se volvió puerta,
y que lo que te hirió de formas casi imperdonables terminó abriendo un acceso directo a tu corazón más verdadero. Es en ese punto donde el sufrimiento se convierte en legado. Deja de ser solo tuyo. Se transforma en puente, en ofrenda, en sanación compartida. Porque cuando sanas una parte de ti, expandes el campo de sanación para el otro. Tu dolor atravesado con honestidad se vuelve luz para quien aún está en la oscuridad. Y no por heroísmo, sino como consecuencia natural de quien ha desbordado verdad. La alquimia no es transformar dolor en alegría, es transformar dolor en conciencia, en presencia, en potencia. Es mirar tu historia sin vergüenza, es cargar tus cicatrices como mapas, no como vergüenzas. Es poder decir, esto dolió y me moldeó. Esto me partió y me reconstruyó con más entereza. El oro alquímico no brilla por fuera, vibra por dentro. Y vas a notar que cuanto más dolor fuiste capaz de transformar, más presencia llevas contigo, más profundidad tiene tu mirada, más verdad tiene tu palabra, porque el sufrimiento refinado se convierte en sabiduría, no la sabiduría de los libros, sino la sabiduría de quien atravesó su propio infierno y regresó con un pedazo de cielo en el pecho. Esa es la gran revolución silenciosa. No necesitas borrar tu dolor para ser feliz. Necesitas transformarlo, respetarlo, ofrecerlo como historia viva. Porque solo lo que fue aceptado puede convertirse en enseñanza. Y solo lo que fue sentido hasta el final puede transformarse en oro, oro interior, oro del alma, oro que no compra nada, pero lo sostiene todo. Entonces, si hoy aún duele, sabe, aún estás en proceso, aún estás cocinándote por dentro, aún te estás alquimizando, y lo que surgirá de ese proceso no es un nuevo tú fabricado, es el tú más real, más ligero, más profundo, no porque nunca más vaya a doler, sino porque ahora hasta el dolor tiene sentido. Te enseñaron a correr, a producir rápido, a responder pronto, a resolver todo con eficiencia. Vivir al ritmo del mundo se volvió regla, y cualquier paso más lento es visto como debilidad. Pero el alma no se mueve a esa velocidad. El alma tiene un tiempo propio que no sigue relojes, ni metas, ni agendas. El tiempo del alma es el tiempo de sentir, y sentir, como ya te diste cuenta, no puede apresurarse. La sanación no ocurre al ritmo de la mente ansiosa por resultados. Florece al compás del silencio, de la pausa, de la escucha paciente. Por eso tanta gente se frustra, cree que ya debería estar mejor, que ya ha pasado demasiado tiempo sintiendo dolor, que ya ha hecho todo bien. Pero lo que necesitas entender es que la sanación no sigue la lógica, sigue la verdad. Y tu verdad quizá aún se esté revelando. No estás atrasado, no estás quedándote atrás. Estás exactamente en el punto donde necesitabas estar para que la transformación ocurriera con profundidad. La prisa te desconecta, la urgencia te saca de la hora, y el alma solo se revela en el presente. Cuando respiras hondo y dices, ok, aún no sé, aún no entiendo, aún duele, pero estoy aquí. Es en ese momento que el tiempo del alma empieza a operar. Jung hablaba de este proceso como un retorno gradual al self, un camino que no puede forzarse. Porque toda aceleración impuesta se convierte en resistencia disfrazada. Intentas apresurar la sanación porque aún estás luchando contra el dolor, aún estás queriendo controlar lo incontrolable, pero el alma no sana por obediencia, sana por rendición. Cuando dejas de pelear con el proceso y comienzas a confiar en él, cada persona tiene un tiempo, un ritmo, una cadencia interna que no puede compararse con la de nadie más, y la comparación es una de las trampas más grandes. Miras al otro y crees que superó más rápido, que está más entero, más fuerte, más avanzado, pero no ves lo que hay detrás, no ves el tiempo interno que necesitó para llegar donde está. Y quizá, aún así, él también esté en proceso. La prisa nace de la falta de confianza, de creer que si no resuelves rápido, vas a perderte, vas a ser olvidado, vas a fracasar.
Pero confiar en el tiempo del alma es recordar que lo que es tuyo no se pierde, que lo que es verdadero no se escapa, que puedes descansar, no como quien se rinde, sino como quien se entrega al proceso con reverencia, con respeto, con escucha. Es en ese tiempo más lento que las cosas realmente sanan, que las piezas vuelven a encajar, que las heridas cicatrizan sin presión. Empiezas a notar pequeños cambios, una respiración más tranquila, una lágrima que viene sin desesperación, un silencio que ya no asusta. Así es como el alma señala: estoy volviendo, estoy ocupando el espacio que fue mío desde siempre. Y tú también empiezas a ver belleza en cosas que antes no notabas: un café caliente, un rayo de sol, un abrazo largo, un texto que te atraviesa, un sonido que te calma. Eso es señal de que estás volviendo a sentir, volviendo a estar, volviendo a vivir con presencia. Y eso quizás sea el mayor milagro de la sanación, el retorno a la sensibilidad. Permitirte vivir en ese tiempo más verdadero es un acto de valentía, porque el mundo va a intentar acelerarte todo el tiempo. Va a decirte que estás tardando demasiado, va a hacerte dudar de tu proceso, pero tú puedes elegir confiar, elegir respetar tu ritmo, elegir escuchar al alma y no al reloj. Porque el tiempo de la sanación no se mide en días, se mide en profundidad. Entonces, si aún duele, no apresures. Si aún confunde, no fuerces. Si aún duele, no huyas. Simplemente quédate. Quédate contigo. Quédate con el dolor. Quédate con la escucha. Porque el alma, cuando es escuchada con paciencia, siempre muestra el camino, siempre vuelve a casa. Y el tiempo que eso lleva es exactamente el tiempo que tenía que ser. En medio del proceso hay un momento en que la soledad parece insoportable, como si nadie pudiera entender lo que estás sintiendo, como si el mundo entero siguiera girando normalmente, mientras tú, por dentro, intentas juntar los pedazos de algo que ya ni siquiera sabes cómo nombrar. Esa sensación de aislamiento no es rara, es parte del camino, porque la sanación al principio parece una travesía solitaria, pero no lo es, nunca lo fue, solo que aún no aprendiste a reconocer quién camina a tu lado, incluso en silencio. El dolor suele desconectarnos, nos hace recogernos, callar, escondernos, porque hay una vergüenza profunda en mostrarse roto en un mundo que exige felicidad constante. Y entonces te alejas, te proteges, finges que estás bien, y sin darte cuenta, te convences de que estás solo. Pero la verdad es que hay millones de almas atravesando tormentas parecidas a la tuya, personas que sienten, al otro lado de la calle o del mundo, el mismo vacío, la misma falta de sentido, la misma necesidad urgente de reencuentro. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa capa profunda donde todos estamos conectados, donde los dolores y los arquetipos se entrelazan, donde no hay separación entre mi historia y la tuya. Es en ese lugar invisible donde la sanación ocurre en conjunto. No lo ves, pero está ocurriendo. Cuando decides sanar, estás abriendo espacio para que otros también sanen. Cuando eliges volver a ti, estás tirando de un hilo invisible que también tira de otros. La soledad que sientes puede ser solo el intervalo entre la versión que dejaste atrás y la nueva que aún se está formando. Una especie de zona de transición donde los lazos antiguos ya no sirven y los nuevos aún no han llegado. Pero eso no significa que estés solo. Significa solamente que estás en un punto de giro, y ese punto es sagrado. Exige silencio, sí, pero no aislamiento. Pide espacio, pero no abandono. Sanar es también volver a pertenecer, no a un grupo, a una idea, a un papel social, sino a ti mismo, y cuando te perteneces todo empieza a alinearse de nuevo. Las personas correctas aparecen, las conexiones se profundizan, lo superficial pierde espacio, y la sensación de hogar vuelve a brotar, no en un lugar físico, sino dentro del pecho. Porque el verdadero hogar siempre fuiste tú. Pasaste tanto tiempo intentando encajar, intentando agradar, intentando adaptarte, y ahora
En medio de la sanación, te das cuenta de que ya no quieres eso. Quieres conectar, pero no a cualquier precio, no con quien exige que interpretes un papel, no con quien no sabe escucharte. Quieres vínculos verdaderos, donde puedas desnudarte sin miedo, donde puedas existir sin máscara, donde puedas llorar sin que intenten arreglarte. Y esos vínculos existen, llegan cuando dejas de rogar por aceptación y comienzas a vivir en verdad, porque tu verdad atrae lo que es verdadero, y cuanto más te sanas, más claridad tienes sobre quién se queda, quién se va, quién suma, quién drena. Y esa selección natural no es pérdida, es alineación. La vida comienza a organizarse alrededor de tu honestidad emocional. Te vas a dar cuenta de que los momentos de mayor conexión no son los más hablados, ni los más animados. Son aquellos en los que te sientes visto, donde alguien dice, yo también, con los ojos, donde el silencio entre dos personas dice más que cualquier consejo, donde la presencia basta, y eso cura, eso cicatriza, eso reenseña al cuerpo a confiar. Volver a casa es eso, reconocer que no estás, y nunca estuviste, solo, que existe una red invisible de afectos verdaderos sosteniéndote, que existe algo más grande, sea la vida, el misterio, el amor, que te sostiene en los días en los que crees que no vas a aguantar. Y poco a poco aprendes que la sanación no es solo un destino interno, es un camino de regreso a la red, al afecto, a la comunión con todo lo que está vivo. Y cuando eso ocurre, el pecho se desacelera, el alma descansa, el miedo se silencia, porque entiendes de verdad que estás volviendo no a una versión ideal de ti, sino al hogar que siempre fuiste, tu corazón desnudo, abierto, palpitante. Tú eres el hogar, tú eres la compañía, tú eres el lazo, y ahora, más que nunca, estás volviendo a ti. El camino de la sanación no es lineal, no es claro, no es simple. Se mueve en espirales, en pausas, en inmersiones profundas y ascensos inesperados. Habrá días en los que te sentirás más fuerte y otros en los que pensarás que volviste al inicio. Pero no es así, porque cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forman parte del mismo movimiento sagrado, el retorno a ti. No necesitas entenderlo todo, no necesitas saber a dónde vas, solo necesitas continuar, un día a la vez, un silencio a la vez, una elección a la vez, porque el alma no quiere que aceleres, quiere que estés, que vivas el proceso con verdad, que respires incluso cuando todo aprieta, que sientas incluso cuando todo grita por huida, y sentir, en ese punto, ya es un milagro. Sentir es lo contrario al adormecimiento, es la señal de que estás vivo, que a pesar de todo, aún hay algo en ti que late, y ese latido, por más tímido que sea, es el comienzo de todo, porque es a través del sentir que reconstruyes tus vínculos, tus verdades, tus límites. Es a través del sentir que reaprendes a confiar. La sanación, en el fondo, es un regreso, no a quien eras, sino a quien nunca dejaste de ser. Es despojarse de las capas que creaste para sobrevivir. Es soltar los papeles, los personajes, los pactos silenciosos que te alejaron de ti. Es recordar lo que vibra, lo que toca, lo que expande, y permitir que eso te guíe, incluso cuando el camino parezca oscuro. Pasaste demasiado tiempo intentando agradar, intentando encajar, intentando corresponder, y ahora algo dentro de ti empieza a decir no. Un no que no es rebeldía, es madurez. Un no que nace del cansancio de perderse en nombre del otro. Un no que abre espacio para el sí más importante, el sí a tu verdad. Esa verdad puede ser sutil, puede venir en forma de cansancio, de ganas de parar, de deseo de empezar de cero. Y todo eso es legítimo, es la expresión del alma diciendo que llegó la hora de vivir con más presencia, de no seguir sobreviviendo por obligación, sino de existir con sentido, con totalidad.
con la ligereza posible. Ya no necesitas probarte más, no necesitas justificarte. Tu dolor es válido, tu historia es sagrada, tu ritmo es respetable, y a partir de aquí puedes decidir caminar con más honestidad, con más escucha, con más compasión hacia ti, porque cuando te tratas con amor, el mundo empieza a reflejar ese mismo movimiento, y quizás ese sea el secreto de la sanación que nadie te contó. No es un destino, es una decisión. La decisión de no abandonarte, de acompañarte, incluso cuando todo se derrumba, de elegirte, incluso cuando no te sientes digno, de permanecer, incluso cuando el dolor grita, de volver, incluso cuando parece demasiado tarde. Esa decisión, por más silenciosa que sea, lo cambia todo. No necesita ser anunciada, solo necesita ser sentida y sostenida. Un pequeño gesto a la vez, una escucha, una pausa, un cuidado, y cuando menos lo esperes vas a notar, el dolor ya no duele igual, el vacío ya no asusta tanto, la soledad ya no es ausencia, es un espacio fértil, y en ese espacio empiezas a florecer, no como antes, no como los demás esperaban, sino como eres, entero, real, vivo. Porque la sanación, cuando es verdadera, no te convierte en otra persona, te devuelve a ti, y eso por sí solo ya es un milagro. Si este video te tocó en algún lugar profundo, escribe en los comentarios, «Estoy volviendo a casa». Esa frase no es solo un símbolo, es un compromiso silencioso con tu alma. Un recordatorio de que, incluso en el caos, estás en movimiento. Y si conoces a alguien que está atravesando este proceso en silencio, comparte este video. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos diga, yo también lo estoy sintiendo, y estoy aquí,